Rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. La Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II continúan compartiendo con ustedes las enseñanzas del curso El poder de la oración de intercesión. Hoy meditemos el tema otros grupos por quienes debemos orar y anunciar prioritariamente el mensaje de salvación a los que han caído en prácticas pseudo religiosas. Segunda parte. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Queridos hermanos, antes de retomar esta segunda parte de la reflexión que habíamos iniciado el día anterior, oremos un momento, digámosle: Señor Jesucristo, en este momento invoco tu santísimo nombre y sello una vez más con tu sangre preciosa mis pensamientos, mis sentimientos, mi vida personal y familiar, para que tu gracia me acompañe y que durante esta reflexión siga encontrando la luz de tu Espíritu que me traiga paz y serenidad, porque eres tú el motivo de nuestra vida, eres tú el centro de nuestras enseñanzas, de nuestra fe, de nuestro amor. Por eso te adoramos, Señor Jesucristo, y te damos gracias por lo que nos vas a continuar enseñando y abriendo los ojos a cada uno de nosotros. Retomando entonces lo último que habíamos visto sobre los horóscopos, en Deuteronomio 18:14 nos dice: esas naciones que vas a desalojar escuchan a astrólogos y a adivinos, pero a ti, Yahvé tu Dios, no te permite semejante cosa. O sea, mis queridos hermanos, vuelvo a insistirles, no nos dejemos engañar, porque dice el signo zodiacal. El signo del creyente y el signo del cristiano es la cruz de Jesucristo nuestro Señor. No un signo zodiacal que lo único que nos hace es engañarnos y traernos una serie de problemas cada día más. ¿Por qué? Porque estamos al vaivén como las olas. Si hoy me dijo el horóscopo que me va a ir bien, seguramente que voy a estar feliz y contento y voy a emprender el negocio o el trabajo. Pero si me dijo que hoy no, entonces pues tocó dejar así, porque Dios no tiene poder entonces para ayudarme y para sacarme adelante. Qué tristeza cuando una persona se deja manipular de esa manera tan fácilmente. La misma palabra de Dios es clara en 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 6, y es muy enfático Dios. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores o engañadores y doctrinas diabólicas. Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los infames. Por eso San Pablo le recomendaba a Timoteo para que les enseñara a los creyentes, a los discípulos del Señor, estas cosas y no cayeran en estas doctrinas engañosas, mentirosas, falsas. Surgirán muchos falsos doctores que engañarán a muchos. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 11, también Jesucristo lo dice, que aparecerán muchos engañando, haciendo signos, señales, milagros, engañando a la gente, aún a los mismos elegidos de Dios, aquellos que creen en Dios, aquellos que confían en Él. Por eso, mis queridos hermanos, si tú y yo amamos verdaderamente de corazón a Dios, pues nuestra fe y nuestra confianza, nuestra vida están puestas en manos de Él. Aún en estas situaciones difíciles, cuánto más el Rey de la Gloria, el que nos ha dado la vida, el que ha dispuesto todas las cosas para el bien de los que lo aman. A Él debemos confiarnos y abandonarnos, porque hay profetas falsos que dicen que consultan a Dios. Y en Ezequiel capítulo 14, verso 3,
Dice: hijo de hombre, esos hombres tienen a sus ídolos arraigados en su corazón, están apegados a los que los hacen pecar. ¿Acaso permitiré que me consulten? Por eso todos estos mensajes son falsos, y Dios permite que el espíritu de Satanás los engañe. Los mensajes que dan estas personas son falsos, y Dios permite que sean engañados. Así como cuando la serpiente que habla el Génesis, o sea, el demonio mismo, engañó a Adán y Eva, permitió Dios. Da permiso Dios. Al demonio Dios le da permiso. Jesucristo le decía a sus apóstoles: mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos, para sacudirlos, como se hace con el trigo en el arnero. Pero yo he rogado por ti, le decía Jesucristo a Pedro, para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Démonos cuenta que hoy el Señor en esta enseñanza no es para condenarnos, no es para sacarnos en cara, sino es para abrirnos los ojos y decirnos: ya no más. No sigas creyendo en estas cosas. Por eso es un pecado gravísimo, tanto para el que profetiza en falso como para el que consulta. Dice en Ezequiel capítulo 14, verso 10: cargarán con el peso de sus culpas ambos. La culpa del profeta será como la del que le consulte. Y muchos dirán: no, pero es que yo vine aquí pues a ver si de pronto pero yo tenía mi fe era puesta en Dios. Sí, claro, pero de todas formas, ¿qué dice el dicho popular? El que anda entre la miel, algo se le pega. Y también hay otro que dice que el que tiene rabo de paja no se arrime a la candela, porque se puede estar quemando. Y entonces ahí no es que yo fui a uno de estos centros y ya salí, renuncié a eso y yo no creí más en eso. No, ahí quedó algo quizás, por lo cual toca pedirle a Dios que te libere de quizás secuelas que hayan quedado allí en aquellos lugares. Desde luego que ninguno de ellos va a decir que trabaja con el diablo, porque nadie le llegaría allá. Ellos tienen que decir que trabajan con espíritus buenos o con Gregorio Hernández. Entonces, mis queridos hermanos, el Señor nos invita a que si de verdad queremos un consejo para nuestra vida, una luz para nuestra vida, lo dice la misma palabra de Dios en el Salmo: lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Así lo expresaba el salmista. Por eso qué hermoso es que en la mañana, en lugar de levantarse a mirar a ver qué dice el horóscopo, qué bueno que leyera un pasaje de la Sagrada Escritura y le dijera: Señor, aconséjame hoy a través de tu palabra para mi vida personal, para mi vida familiar, para mi trabajo, aconséjame. Y claro, leyeras un pasaje de la Sagrada Escritura donde el Señor te aconsejara, te iluminara. Es a Dios a quien debemos consultar y a quien debemos pedirle sus consejos. Por eso en Josué capítulo 1 versículo 8 dice: en Él tenemos suerte y éxito en todo, porque nos dice que la buena suerte procede es de Dios, no de ninguno de aquellos que nos anuncian o nos predicen el futuro. ¿Qué dice el Salmo 37? Ama al Señor con ternura, y Él cumplirá tus deseos más profundos. Guarda en silencio ante el Señor. Espera con paciencia a que Él te ayude. En épocas malas, cuando haya hambre, no pasarás vergüenza, pues tendrás suficiente comida. La ayuda de los hombres buenos viene del Señor, que es su refugio en tiempos difíciles. Vea qué hermosura. Yo se lo puedo decir con toda honestidad, desde que comencé mi caminar con Cristo, desde que mi vida la fui llevando por el camino del Señor, Él ha sido mi buena suerte, Él ha sido mi fortaleza, Él ha sido mi ayuda, y hasta el día de hoy no me ha faltado en nada el Señor, porque Él sí es fiel, aunque nosotros muchas veces seamos infieles, hermanos. Y se lo digo no porque está aquí escrito en la palabra de Dios o por lo que lo acabé de leer, sino porque ya lo he comprobado en mi propia vida familiar. No nos ha faltado el Señor, a pesar de nuestras circunstancias difíciles que muchas veces pasamos. Por eso, mis queridos hermanos, el que es de Dios, escucha la palabra de Dios. El que es de Dios,
recibe los consejos de Dios. En Juan 8:47 lo decía Jesucristo: el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Vosotros no la escucháis porque no sois de Dios. Y entonces preferimos creerle a un engañador. Y hay gente que, eso sí, en lugar de aconsejarle para que busque su confianza y su apoyo en Dios, o que vaya allá ante el Santísimo y le diga: Señor, mira, está pasando esto y esto en mi vida, o ahí en tu habitación, Mateo 6:6, cuando tú ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allá a solas contigo. Eso no lo aconsejan. Aconsejan es: ¿por qué no va donde fulano de tal, que él sí te va a ayudar? ¿Por qué no va donde el otro, que ese sí es buena suerte para tu vida? Porque esa es la astucia del mal. Y el demonio, decía Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, tiene sus idiotas útiles, con todo respeto desde luego, pero ese también tiene sus servidores para que le hagan propaganda y lleven a la gente a otros lugares donde no deben estar. Entonces, mis queridos hermanos, el que es de Dios debe escuchar el consejo de Dios, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice en Romanos 8:14, en efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Por eso qué hermoso es que nos dejemos que el Espíritu Santo nos guíe cada día, nos ilumine, nos oriente, nos acompañe, porque Él habla ahí en el corazón de nosotros. Él nos aconseja, nos da una luz nueva a nuestra conciencia sobre lo que debemos hacer y lo que debemos evitar. Otra de estas prácticas pseudoreligiosas son la necromancia. Necros viene de la raíz griega que significa muerto, y manteia, adivinación. O sea, es una palabra compuesta donde viene a decirnos que la necromancia es la adivinación o la invocación de los muertos. Ojo con esto, hermanos. En nuestra iglesia encontramos una serie de creyentes y lo hacen de buena manera. No digo yo tampoco que sean personas definitivamente malas en su corazón, pero lo que más hoy día ha tenido auge es lo que tiene que ver con lo de Gregorio Hernández. Hasta ahora la iglesia está mirando, analizando esta situación para poder declarar santo a Gregorio Hernández. Quiero ser muy claro, mis queridos hermanos. Si Gregorio Hernández es un médico que fue muy buen ser humano durante su vida terrena, ayudó a muchas personas, será un santo y estará en la presencia de Dios, y desde allá puede interceder por nosotros, claro que sí. Pero ojo con lo que les voy a decir: Él no puede venir a la tierra ni a hacer cirugías, ni a hacer curaciones, ni a hacer milagros. La palabra de Dios es muy clara. Kardec, que fue el fundador del espiritismo, dice que llamemos al alma de un muerto para que regrese a la tierra, para que venga al mundo a comunicarnos algún mensaje o a mostrarnos el futuro. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en el libro de la Sabiduría, capítulo 16, versículo 14? El hombre, en cambio, puede matar por su maldad, pero no puede hacer retornar al espíritu que se fue, ni liberar el alma ya acogida en el Hades. Claro, mis hermanos, si una palabra de Dios viene a nosotros a iluminarnos, tenemos que acogerla, porque Dios jamás nos miente y jamás nos engaña. O sea, cuando una persona fallece, su espíritu inmediatamente va ante la presencia de Dios. Si buscas en tu Biblia, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, verso 19 al 31, que puede ser un texto de reflexión muy importante para aclarar esta situación, que es el caso de Lázaro y el rico Epulón. Cuando Lázaro murió, dice la palabra de Dios que fue llevado por los ángeles hasta el cielo cerca de Abraham, inmediatamente.
Jesucristo también, en el texto de cuando el ladrón le pidió al Señor que se acordara de él cuando estuviera en su reino, ¿qué le dice Jesucristo? Te lo aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No es dentro de 9 días te espero por allá. No, es que inmediatamente nuestra alma va a la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que reciba lo que le corresponde, o sea, viene el juicio particular, lo que llama la iglesia el juicio particular. Y entonces hablamos nuevamente lo de Lucas. Murió el rico y lo sepultaron, e inmediatamente este hombre se fue para el infierno y de allá no pudo salir. Le dice que mande a Lázaro para que se moje la punta de un dedo y le refresque porque le atormentan las llamas, o sea, estaba recibiendo tormentos, estaba en una situación terrible. ¿Por qué? Porque nunca vio a su hermano. No se condenó por sus riquezas, sino porque quizás nunca se compadeció de sus hermanos, nunca vio al pobre, al necesitado. Solamente fue una persona que banqueteaba, que vivía de placeres, de comilonas, de gustos. O sea, disfrutemos, gocemos, vivamos, que mañana nos morimos y eso es lo único que podemos llevarnos, dice la gente. Pero si nos damos cuenta, allá continuó la vida de tormento, de desgracia, de sufrimiento. ¿Por qué? Porque no se acordó de que había un Dios que lo invitaba a vivir su palabra y especialmente la caridad. En cambio, Lázaro estaba disfrutando. Y sin embargo, entonces el rico le dice, te ruego entonces que envíes a Lázaro a mis familiares, donde están mis 5 hermanos, para que les advierta. Y dice, no, Señor, así no son las cosas. O sea, de aquí no se puede pasar para allá. Hay un abismo entre ustedes y nosotros. Allá están los profetas, allá está Moisés, allá están los que les anuncian la palabra de Dios, que la escuchen. ¿Y qué le dice el rico? No, padre Abraham, si va uno de entre los muertos, lo escucharán. Ese es el pensar de muchas personas. ¿Pero qué? Eso aquí, la vida es aquí en este mundo, ya lo demás, cuando uno muere, ahí termina todo. No, mis hermanos. Nosotros tenemos que ser conscientes y ser claros en que hay vida después de la muerte, porque nuestra vida se transforma, nuestra vida verdadera y auténtica va ante Dios, y ahí es donde vamos a recibir el premio de acuerdo a nuestros actos aquí en este mundo. Pero lo que estábamos diciendo es que no podemos hacer regresar el alma de un ser querido, de una persona por más santa o santo que sea. Desde allá interceden, eso es la comunión de los santos. Ellos interceden por nosotros ante Dios, pero no pueden venir aquí. Entonces, si ellos no vienen, ¿quién es el que viene? Pues viene un espíritu satánico que personifica al muerto, que se hace pasar por el muerto. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 11, verso 13 al 15? En realidad son falsos apóstoles e engañadores, disfrazados de apóstoles de Cristo. Y no hay que maravillarse, pues si Satanás mismo se disfraza de ángel de luz, no es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien, pero su fin será el que merecen sus obras. Entonces, démonos cuenta que el demonio se disfraza ¿de qué? De ángel de luz. O sea, se disfraza, toma el disfraz del muerto al que se invoca y viene es el demonio mismo a engañarnos. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios ya nos decía en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 y subsiguientes que vendrán muchos engañadores, vendrán muchos, muchísimos. Por eso, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, en el libro de la Sabiduría, capítulo 3, verso 1 al 3, dice que los justos, las almas de los justos están en las manos de Dios y el tormento no los alcanzará. Entonces, mis queridos hermanos, ¿se imagina un Dios que permite que esta alma sale y la otra entra y ahora invocaron a la otra alma, entonces sale usted y llega la otra y ese desfile de almas para aquí y para allá? No, mis hermanos, Dios tiene muy bien organizada toda su obra y Dios es un Dios justo y un Dios bueno y por eso Él nos ha dejado su palabra como enseñanza, como fortaleza para nuestra vida. En Eclesiastés 12:7 dice que el espíritu vuelve a Dios a rendir cuentas.
El cuerpo queda aquí, pero el espíritu va allá ante la presencia de Dios a rendir cuentas. Entonces, mis queridos hermanos, no caigamos en estos errores. Ahora que la iglesia, si así Dios lo permite, que se canonice a Gregorio Hernández, pues desde luego que él va, vuelvo a repetirles, a interceder por nosotros desde el cielo. Pero no nos prestemos para pensar que va a venir a tales horas a hacernos el milagro o la curación o la sanación, sino que si nosotros vamos a seguir confiando en Él cuando la iglesia así lo autorice y así lo disponga, pues iremos ¿a qué? A invocarle, a clamarle su intercesión, pero para que allí ante Dios ruegue por nosotros y que nuestra fe esté verdaderamente purificada y esté verdaderamente centrada en lo que Dios nos enseña. Bueno, mis queridos hermanos, yo los invito que si quieren profundizar también un poco más acerca de ello, no lo digo yo, lo dice la misma Iglesia. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales 2116 y 2117 van a ampliarnos un poco más estos aspectos donde la Iglesia nos aclara que todas estas prácticas pseudoreligiosas o de espiritismo satánico están prohibidos por Dios y están prohibidas por la Iglesia también. Entonces, mis hermanos, si yo soy de Dios, obedezco a Dios. Si yo amo la Iglesia, obedezco también lo que la Iglesia me enseña, lo que la Iglesia me aconseja. Por eso el Papa León XIII declaró que no es permitido y no está bien el pedir respuestas a los espíritus. Ningún cristiano católico, oigan mis hermanos, ningún cristiano católico verdaderamente creyente, verdaderamente que se llame así, debe creer en todas estas cosas supersticiosas y en todo esto que nos lleva a caer en garras del demonio, porque ese anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, mis hermanos, hoy el Señor nos invita a que nuestra vida vaya siendo cada día más pura, nuestra vida vaya siendo cada día más sincera y honesta. Si ustedes escuchan en la radio o a alguna persona que los quiere inducir a ir a estos centros, ustedes antes tienen que ser instrumentos en las manos de Dios para aconsejarles, para invitarles a que la vida de ellos debe estar centrada en manos de Dios. Qué hermoso, Jesucristo lo decía, Él es la vid y nosotros las ramas. Si permanecemos unidos a Él, siempre unidos a Él, no nos faltará nada. Si permanecemos verdaderamente centrados en Él, nuestra vida verdaderamente será una vida de dicha, de felicidad, de paz, será fructífera. Por eso, mis hermanos, no dejemos que el engaño de Satán siga haciendo su obra en las familias, en los hogares, en las personas, destruyendo su fe que había cimentado en ese Dios que nos salva, en ese Dios que nos ama. Por eso dice Jesucristo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Creamos en Jesucristo. Para ir finalizando entonces esta reflexión, hay otra serie de prácticas pseudoreligiosas que son la magia. Hay magia negra, magia blanca, magia verde. Todas estas situaciones tienen que ver con el espiritismo. También existen algunas prácticas de hechicería, de brujería. Ojo, mis hermanos, es lo más bajo que puede hacer un ser humano, caer en ello, en tratar de hacer daño a otra persona por medio de estas prácticas de brujería o de hechicería. No me detengo en ello, pero sí los invito a que tengamos en claro que todo lo que hagamos en esta vida tendremos que rendir cuenta a Dios. Una persona que trabaja con estas situaciones de brujería y hechicería son aquellos que le han consagrado su alma al demonio, le han entregado todo su ser al demonio, y pobrecitas almas, hay que orar por ellos. Esa es nuestra misión, ese es nuestro ministerio,
Hoy día debemos pedirle a Dios, ya que estamos mirando lo de la oración de intercesión, para que Dios los libre y nos libre a cada uno de nosotros de todo esto que nos puede llevar a la condenación. En el libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, ahí lo dice claramente la palabra de Dios. Todos estos que han caído en estas cosas, en estas situaciones, no verán el reino de Dios a no ser que se conviertan, a no ser que cambien de actitud, a no ser que cambien de vida. Hoy, mis hermanos, los invito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que renunciemos a creer y a asistir a todas estas serie de prácticas. Pidámosle al Señor, si hemos caído en alguno de estos casos, que nos ayude a ser libres, y en el nombre de Jesucristo renunciamos a creer o a practicar, y también a nombre de nuestros antepasados que hayan creído, hayan estado metidos en estas prácticas. Digámosle al Señor que tenga misericordia de cada uno de nosotros, que Jesucristo, que es nuestro liberador, que Jesucristo, que es nuestro Señor, que es el que tiene todo poder en el cielo y en la tierra, y ante el cual se tiene que postrar toda criatura, ante el cual se tiene que postrar todos los seres, tanto en el cielo, en la tierra y en el abismo, así también que Jesucristo nuestro Señor nos ayude a seguir adelante y a salir adelante para que nuestra vida esté centrada verdaderamente en Él. Yo creí en muchas cosas de agüeros anteriormente, que la pata de conejo, que la mata de sábila, que el talismán, que todo eso, pero lo único que nos llevaban era a vacilar en nuestra fe y apartarnos de Dios. Que nuestro Señor Jesucristo, el Señor de la vida, los bendiga, mis hermanos, los ayude y que ustedes también sean instrumentos en manos de Él para aconsejar a sus hermanos a seguir en el camino del bien, a centrar su vida en Jesucristo y que para Él sea la gloria, la adoración y la alabanza ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre.